Muy bien, ahora sí, Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida a Visión Comidas. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá. De una manera distinta, porque ya has salido millones de veces hablando de scout, de deporte, y hoy hablando de tu profesión. Sí, la verdad que es la primera vez, me parece, en los micrófonos de Comidas hablando de algo que tiene que ver un poco con lo que yo estudié, que es la economía. Pero bueno, este tema que vamos a tocar hoy está más relacionado a algo que es más diario de todos. Uno no tiene por qué saber de economía para querer entender de este tema, que es cómo tomar control de nuestra vida financiera, básicamente. ¿Por qué es importante? Porque realmente es algo importante y que puede ser muy útil, y obviamente no hay que saber tanto de economía para poder aplicarlo, ¿no? Exacto, sí, los financieros tocan muchas ramas y hoy lo que vamos a estar hablando un poco es cómo controlar los gastos, que es como la base de nuestra vida financiera. ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Para qué es importante? Hay muchas cosas que podemos hacer si nosotros tenemos controlados nuestros gastos. Por ejemplo, podemos cumplir objetivos, podemos lograr ahorrar dinero, no depender del dinero, que me parece que es algo súper importante, para no estar todo el tiempo como pendiente de tengo que trabajar para gastar, para lo que fuera. También hay un concepto que se habla mucho hoy en día, que es de la libertad financiera, un poco trabajar para, obviamente, para tener nuestro dinero, pero con ese dinero poder conseguir una libertad financiera en el futuro, poder retirarnos tranquilo. Seguro que hay muchos profesionales, por ejemplo, que están escuchando, que están escuchando todo el dilema de la caja profesional, que no está funcionando, que si vamos a tener una jubilación. Entonces, para uno tener también como esa independencia. Y bueno, para entender muchas cosas también que tienen que ver con nuestra relación con el dinero, que es lo primero que yo quería hablar para introducir este tema, que me parece que es lo más importante, porque hay dos maneras un poco de expandirnos, que sería aumentar nuestras ganancias, nuestro sueldo, nuestras rentas, lo que tengamos, o bajar los gastos. Sí. Y bueno, yo hoy que es el Día del Padre, me pareció como que venía el tema. Yo la influencia más grande que tuve de este tema de un poco de educación financiera, que nadie nos enseña, la verdad, en la escuela o en la vida, fue mi papá, que también le gustaba mucho este tema. Y bueno, creo que la relación con el dinero se construye antes de empezar a trabajar y de cobrar nuestro sueldo. Y si todos nos ponemos a pensar, es interesante, un interesante ejercicio pensar cuáles son los primeros recuerdos que tenemos respecto al dinero. Creo que está bueno que todos lo hagamos. Y algo que leí hoy, en ocasión de este Día del Padre, que me pareció que también que tenía que ver, es que en realidad me parece que es importante reflexionar, porque el tiempo que nosotros invertimos en ganar dinero es tiempo que no estamos en nuestras casas. Entonces, a veces, creo que es un cuento mucho de los padres, como que trabajan para que en la casa no falte nada, pero a veces lo que falta de tanto trabajar, es la presencia de los padres. Sí. Entonces, esto del control del dinero creo que está bueno, es una linda reflexión para el día de hoy, para entender que a veces no es necesario generar más ingresos ni ser millonarios, sino un poco entender en qué se nos va la plata. Sí. Y bueno, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es importante tener un presupuesto, tener como una guía, un control, una herramienta para que no se nos desvíen los gastos, a veces en cosas innecesarias o a veces en los gastos hormigas, que todo el mundo suele caer en eso, ¿no? Sí. Como hablamos, lo importante de esto es que no hay que saber de economía y que como nadie nos enseña, tenemos que aprender nosotros. Sí. Entonces, hay que tomar el control, como decíamos, de nuestros gastos y de nuestras finanzas para entender qué es lo que está pasando con ese dinero. ¿Cómo podemos hacer? A ver, bueno, Nicole, ¿cuáles serían la tus clave? tips? Todo esto que yo voy a hablar, yo soy muy fan de Rodrigo Álvarez, se llama, que él tiene una página web, un blog, un podcast, un libro que se llama Neurona Financiera. Para mí él es como de quien aprendí más sobre este tema. Es una persona que es uruguaya, que es ingeniera, nada tiene que ver con la economía. Él aprendió mucho y le gusta difundir para que todos entendamos sobre estos temas. Entonces, todo lo que yo voy a hablar lo tomé un poco de él, pero sé que hay muchas personas que hablan y comunican sobre este tema. Entonces, por ejemplo, vos hablabas de los gastos hormigas, que es un concepto que se maneja mucho y que a veces se introduce en nuestros gastos sin darnos cuenta. La clave de esto es, la base es tener un control de nuestros gastos, un registro sería. ¿Para qué? Para identificar en qué se nos va la plata, o sea, en qué la gastamos y qué de esos gastos, cuáles son los más grandes, porque a veces yo intento controlar que, no sé,
comprar un par de medias que me salga 10 pesos menos, pero en realidad la media no tiene una ponderación muy grande en mi presupuesto, entonces no me importa si gasto 10 pesos o 20 pesos. ¿Cómo hago un registro de gastos? Lo importante es tener definidas las categorías de los gastos que yo en general tengo. A ver, todos comemos, todos pagamos la luz, todos pagamos el agua, si vivo en un edificio, gastos comunes, vestimenta, salidas, etcétera. Obviamente cada uno tiene su particularidad y es importante llevar un registro ordenado. Por ejemplo, lo podemos hacer en una planilla de Excel, que es bastante más simple de usar que lo que parece. O bueno, hay muchas aplicaciones para quienes no manejan Excel que son muy fáciles, se usan desde el celular, desde la computadora y nos ayudan a ordenar y ver por categorías en qué gastamos la plata. ¿Qué más? Bueno, si yo tengo ese registro de gasto, voy a ver dónde se me va el dinero, pero lo importante para tener registro es generar el hábito. Entonces, no tiene por qué ser diario, pero una manera que a uno le convenga ir anotando todos los gastos. Porque hay muchos gastos hormiga que a nosotros a veces no los contamos. Por ejemplo, si a mí me encanta la Coca-Cola, me puedo comprar todos los días en mi trabajo una Coca-Cola para almorzar. Sí. Digamos que la Coca-Cola me sale de 50 pesos. Yo todos los días me compro una Coca-Cola. En el año, capaz que en el día esa plata no parece mucho porque son 50 pesos que hoy por hoy, como hablábamos con Lucín, la inflación de por medio, 50 pesos ya no es lo que era antes. Pero en el año pueden ser $500. Y a veces con esos $500 uno dice, no me puedo ir de vacaciones porque no tengo plata para el ómnibus o para el pasaje de avión. Y si uno tiene control de lo que gastan en la diaria, es más fácil identificar, bueno, capaz que no me tomo la coca todos los días, la tomo la mitad de los días, ese es un gasto hormiga, y me voy de viaje. La otra vez escuchaba con un economista que te pasé también, venezolano, que decía que los pequeños orificios también hunden el barco. Entonces, es como una frase que medio que resume lo que estás diciendo. Exacto. Y todo esto es importante porque si uno lleva un registro diario de gastos, que no lo tiene que hacer diario, pero significa que de todos mis gastos, yo puedo hacer una planificación anual de mi siguiente año. Digamos que en el 2022 yo anoto todo lo que gasté, soy más consciente de lo que gasto y puedo planificar qué hacer con mis ingresos el año que viene. También otro concepto que es importante es gastar menos de lo que ganamos. Que a veces en este mundo que hay mucha tarjeta de crédito, mucho préstamo, uno se tiende a endeudar para gastar cosas, cosas que a veces la realidad es que no tengo el dinero. Entonces, también es importante ese concepto de decir, estoy gastando, endeudándome a futuro con un ingreso que capaz que yo no tengo pensado aumentar. Entonces, creo que eso es parte también del control de gastos. Es decir, bueno, yo gano 50 pesos, estoy gastando 60, hay algo que... endeudarte, claro. Sí, la tarjeta de crédito, ponele, no es una extensión capaz del sueldo, es algo que vos puedas pagar con el sueldo que tenés. Exacto. La tarjeta de crédito es una gran herramienta si dice esta persona, Rodrigo Álvarez, si uno sabe usarla. Obviamente puede tener muchos beneficios, pero también nos puede llevar a un endeudamiento que no estamos siendo conscientes. Y bueno, en todos estos gastos también es importante identificar lo que lo hace a uno feliz. Por eso yo hablaba un poco de los primeros recuerdos que uno tiene del dinero, ¿no? Porque a veces uno, no sé, gasta en ropa y se piensa que no gasta tanto en ropa como lo que realmente gasta. Y después se pone a pensar y capaz que sí te hace feliz comprarte una remera en ese momento, pero ¿esa remera me da felicidad o me da felicidad comprarme, no sé, un jardín de plantas y regarlas todos los días? O irme de viaje o gastar el dinero en otra cosa. Entonces, creo que también está todo ligado a esto emocional, en qué uno realmente disfruta ese dinero y en qué quiere decidir de manera consciente gastarlo. Bien, entendido. ¿Qué más? Bueno, cuando uno también controla estos gastos y los registra, puede tener un objetivo que es ahorrar. Obviamente todos esos ahorros que uno tiene, que uno logra hacer, tienen que estar ligados a un objetivo. Yo no puedo ahorrar por decir, ahorro. Viste que muchos hacemos. Creo que en general acá en Uruguay me sobran 100 pesos a final de mes, los paso a la cuenta de dólares y los ahorro. Es un hábito que no siempre tiene mucho sentido, porque en general lo que enseñan es, lo primero que enseñan es uno tiene que ahorrar el dinero y después gastar. Pero para saber cuánto puedo ahorrar, yo también tengo que saber cuánto gasto en general por mes. No puedo decir, ahorro 50 pesos y 50 los gasto y en realidad mis gastos básicos para sobrevivir son de 100 pesos. En base a tu sueldo, ponerte un porcentaje, esto lo ahorro y sea lo primero que haces antes de capaz de gastar, ¿no? Entre los gastos comunes, los gastos fijos que vos tengas. Exacto. Sí, eso es fundamental. Es la premisa más importante, me parece. Bueno, y otra cosa que capaz que no tiene tanto que ver con los gastos, pero una vez que uno logra controlar los gastos, puede ahorrar. Y es importante saber para qué quiero ahorrar ese objetivo,
porque siempre está la tendencia esta de, bueno, me ahorro lo que me quedan dólares, por ejemplo, o me lo dejo ahí en pesos. Sí. Y no siempre es lo mejor, porque digamos que Lucín mañana se quiere comprar un auto. Sí. Entonces Lucín, para comprar el auto, dice, no voy a pedir un préstamo, voy a juntar yo plata mes a mes Sí. y comprármelo en efectivo. Sí. Para eso ella tiene que determinar en qué moneda me van a vender el auto. ¿Me lo van a vender en dólares? Bueno, ahí sí, ahorro en dólares. Sí. Entonces es importante ahorrar en la moneda que uno va a gastar. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo comprarte una casa en efectivo, que la moneda de transacción en general es en dólares, que comprarte una casa con un préstamo en un banco, que la moneda es en UI. Sí. Si yo pienso sacar un préstamo, me conviene ir ahorrando en unidades indexadas, que es una moneda que le va ganando a la inflación. Sí. A veces uno dice, me sobran 500 pesos por mes, y esos 500 pesos no valen hoy lo mismo que valdrán mañana. Sí. Es un poco lo que hablábamos contigo. Entonces no me conviene tener 3 años la plata en pesos, porque yo hoy con los 500 pesos compro 5 kilos de manzana, pero en un año voy a comprar 2 kilos de manzana, no 5. Entonces también los pesos van perdiendo valor. Es importante que uno identifique en qué va a gastar ese dinero que ahorra para ahorrarlo en la moneda en que lo va a gastar. Bien, eso es re importante, la verdad que, porque uno capaz que tiende a ahorrar en dólares, que capaz que es la moneda más, capaz uno que piensa que es la moneda de resguardo, sí, porque está esa creencia, pero en realidad no. Esto ya es más profundo, hay muchos años que la inflación, sí, que es por lo que se rige la unidad indexada, le ha ganado a lo que subió el dólar. Sí. Entonces, no siempre, si uno quiere especular, que es un poco jugar con eso, sí, no siempre el dólar le gana a la inflación, y que no es lo importante, porque acá no queremos pensar qué va a pasar con la inflación o con el dólar, sino queremos pensar en qué vamos a gastar nuestro dinero. Bien. Y como vos decías, tenemos los gastos hormiga, y tenemos categorías que todos gastamos el dinero, en comida, en la UTE, en la OCE. Sí, los gastos fijos que tiene una casa normal. Y hay cosas, sí, en las que uno puede ahorrar, por ejemplo, y que van más allá de la plata en sí. Por ejemplo, si yo planifico en lo que voy a comer en mi semana, no caigo en ir con hambre al súper a comprar comida pronta, o en pedir delivery, o sé que voy a comer, entonces sé dónde lo puedo comprar, puedo cocinar mi comida con tiempo, estoy más ordenado. Hay otros gastos que no son gastos hoy, pero por ejemplo, si yo hago ejercicio, uno ahorra en salud. Porque el día de mañana está más saludable, no gasta en médico, no gasta en medicina, no gasta en problemas. Va más allá del dinero que tengo hoy, los gastos que tengo hoy. También están los gastos, yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre la UTE, que acá la electricidad es muy cara en Uruguay. Entonces, también es muy fácil entrar a la página de la UTE y decir, bueno, cuál es mi consumo y encontrar una tarifa que se adapte a mi consumo, a mis necesidades, para ir haciendo como ahorros que en la casa pueden parecer que son 500 pesos más, 500 pesos menos, pero ¿qué hacen la diferencia? En el año hacen la diferencia. Y más que por hoy que vivimos capaz que una vida más de consumo, porque nosotras creo que cuando éramos chicas no se consumía tanto, no había tanta diversidad, porque tenemos los deliveries, tomarte un Uber, te tomas un taxi, el transporte, los autos. Se me ocurren mil cosas. Bueno, el colegio de los hijos, los gastos que están relacionados a los hijos, la ropa, las salidas. Hay muchos gastos. Se nos van de las manos a veces porque justamente no sabemos en qué, o sea, cuánto se nos va en qué. A veces pensamos que gastamos más plata en comida que en, no sé, que en productos de limpieza. Ahí está. A veces no. Entonces está bueno saber eso, no solo para controlarlo, sino para que no sea un estrés decir, no sé, hoy no me puedo dar el lujo de comerme una papa frita. Porque capaz que el problema a veces no está en comerse la papa frita, sino en otros gastos hormiga o en gastos más grandes que le hacen a la economía de También la casa. Me parece que pasa mucho, ahora todo el mundo cobra con tarjeta de débito, entonces ahí también se te va bastante el control de lo que gastás, porque antes, no sé, tenías 1.000 pesos, decís, bueno, de estos 1.000 pesos no pueden salir mis compras, pero ahora no me alcanzan estos 1.000 pesos, pero bueno, paso la tarjeta a ver, porque necesito. Entonces también ahí hay como una pérdida de control un poco de esos gastos que podemos llegar a tener, ¿no? Sí, la virtualidad de la moneda, ya no cobrar en efectivo, hace una diferencia porque el pagar en efectivo tiene como ese efecto de que vos vas sacando la plata, ¿no? Entonces, también, por eso es importante el control de gastos, porque si uno lo hace de manera semanal, por ejemplo, vas viendo, bueno, esta semana ya me gasté, no sé, un cuarto de mi sueldo, por ejemplo. No es que llegás a fin de mes y haces toda la cuenta y bueno, si me dio y no me dio. Las tarjetas de débito y las de crédito tienen eso que uno no está pagando en el momento, pero no significa que no sea plata que esté gastando hoy. Entonces, el registro de gastos es importante y es la base de poder aprender otras cosas, poder ahorrar, poder llegar a invertir dinero y poder tener otra tranquilidad
para nosotros y para nuestros hijos, por ejemplo. Sí. Y enseñarles, ¿no? Como que todas las generaciones van aprendiendo un poco más Ujú. Y poder enseñarles a las futuras generaciones que vienen, Sí. tener una relación como más Educada. educada y más sana con el dinero que va más allá de la plata o de lo que uno gana. Sí. Porque puedo ganar 100 pesos o 1000 pesos, que eso no es lo importante, obviamente. Sí. Lo importante es saber usar el dinero que yo tengo. Ujú. Porque Así sea un sueldo mínimo, porque hoy, por ejemplo, Maro decía, pero eso va a depender mucho también de lo que ganes, porque si yo gano, no sé, 10.000 pesos, tengo que pagar alquiler, tengo que Claro. pagar luz, agua, y a la vez quiero ahorrar, ¿cómo? O sea, ¿ahí qué pasa? Y bueno, yo creo que hay experiencias de todas estas personas que enseñan que en realidad todos tenemos estos gastos que se nos escapan Ujú. y que no nos damos cuenta. Sí, Y que todos tenemos la capacidad de hacer un cambio. sí. Básicamente porque la mayoría de las personas no llevan un registro de gastos, entonces Ujú. realmente no saben dónde se va el dinero. Y por más que sean 50 pesos por día, Ujú. este ejemplo de la Coca-Cola que esta persona que yo sigo lo da muchas veces, esos 50 pesos por día en una Coca pueden ser $500 al año. A ver, es verdad, hay mucha gente que le hace feliz la Coca-Cola y quiere tomar Coca-Cola y prefiere eso que irse de viaje. Sí, Pero todos tenemos lugar para mejorar en todos los aspectos de la vida. sí. Y creo que es verdad, no es lo mismo si uno gana 10.000 pesos que 100.000 pesos, porque hay capacidades, hay diferentes de ahorrar o de invertir o lo que fuera, pero todos podemos tener como, ¿no? Como esa capacidad de decir, tengo controlado en lo que gasto, Ujú. sé en lo que lo gasto por lo menos, quizá hoy con mis ingresos no me da para ahorrar el dinero que yo quiero ahorrar, Sí. pero también, para mí esto es importante, a vos te da la perspectiva de que si yo capaz que gano 100.000 pesos y me los termino gastando. Ujú. Entonces, ¿qué diferencia hace con la persona que gana 10.000 y No. también se los gasta? Ninguna. Claro. O sea, Tenés también es razón. importante como yo saber no derrochar ese dinero que gano Sí. en cosas que no son necesarias, para no pensar que la felicidad va a estar el día que yo gane 100.000. Sí. Está bien. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Porque Sí. capaz que me los termino gastando también. Sí, Entonces sí, creo sí. que por eso es importante poder Sí. controlar esto. Ahí está. Y vos hablabas de ahorrar para invertir también, o ahorrar, porque viste que hay gente que ahorra por ahorro y después dice, bueno, tengo tanta plata, después veo en qué lo gasto, pero vos decís que hay que tener como un objetivo para poder ahorrar. Sí, el invertir capaz que es un paso más avanzado en esto de la Sí. educación financiera, que obviamente lleva este tema del registro de gastos como base y también el ahorro como Ujú. base. Pero sí, hay que tener un objetivo, que es lo importante, porque para saber para qué uno ahorra. Sí. Se puede ahorrar para el retiro, por ejemplo, yo hoy tengo 20 años, pero si me sobran 100 pesos, puedo decir, bueno, ahorro 20 para comprarme un auto, 20 para mi retiro, para mi jubilación, Sí. 20 para comprarme una casa. Entonces tengo un objetivo de ahorro. No es que estoy juntando plata en una misma cuenta toda mezclada y después no sé Ujú. si en qué voy a usar esa plata. Sí. Porque también uno pierde. Entonces, capaz que ahorro y tengo hoy 100 pesos, mañana 500, mañana 1000. ¿Y qué importancia tiene que yo ahorre si no sé en qué la voy a gastar? Ujú. Entonces siempre me parece que el primer paso es pensar qué uno quiere hacer. No solo mañana o el año que viene, sino un poco más a largo plazo. Porque a veces, sobre todo viene al futuro, uno ahora vos tenés 26, yo tengo casi 30, y es difícil pensar en una jubilación. Sí. Pero todos bien sabemos que, por ejemplo, en Uruguay el sistema de jubilación es un poco complejo Ujú. y siempre está la típica queja, ¿no? De que uno Nunca- labura toda la vida y no cobra una jubilación digna. le da Sí. para con la jubilación. Entonces, eso puede estar en tus manos hoy, por hoy, Sí. y empezar a planificarse a futuro, haciendo como un esfuerzo diario, pensando como en el más allá, para tener esa tranquilidad que cuando uno no perciba ingresos por actividad laboral, no tenga que depender de nadie, ¿no? Que es parte a veces de la problemática familiar Sí, sí. en muchos Sí. El hogares. dinero es ocasión mucho de enfermedades, de depresiones, de temas en Sí, casa. estrés, sobre todo. Estrés sobre todo. Estrés, por eso creo que está bueno que... Nada, no, o sea, esto, yo está bien, yo soy economista, nunca aprendí nada de esto en la facultad, Sí. no tiene nada que ver con lo que uno estudia en la facultad, es algo que podemos aprender todos. Las personas que enseñan sobre educación financiera son muy claras al respecto, a veces no son economistas, como yo decía, esta persona que es uruguaya, que es ingeniera, Ujú. le gusta el tema y sabe comunicarlo y enseña muy bien. Entonces está bueno que uno, como nadie nos enseña cuando somos chicos, ni en la escuela o liceo o facultad, que uno tome ese control y aprenda Ujú. de manera autónoma.
con quienes saben un poco más y nos pueden ayudar a eso, a controlar ese estrés que a veces genera el dinero. Es re importante esto que decís y sobre todo para la gente que, no sé, que tiene 20 años, que recién empieza a trabajar y dice, ay, bueno, tengo mi propia plata, voy a empezar a hacer lo que quiero, total, después tengo tiempo para ahorrar, porque claro, no se ve a futuro, tipo que me voy a jubilar o que voy a tener que mantener una casa. Entonces también pierden un poco el control, ganan su primer sueldo y lo destinan todo en ropa o en cosas que no son necesarias, pero que en realidad tienen que empezar con la cabeza de ahorro ya desde la primera vez que están trabajando, ¿no? Sí, obviamente es importante también, que es otra pata del dinero, es disfrutar esa plata. Todos queremos disfrutar de la plata, no es que queremos trabajar para comer y pagar la luz y el agua y chau. Sí. Es disfrutar de la plata, pero también ese disfrute no tiene por qué ser hoy. Entonces, el ahorro es justamente postergar consumo del presente al futuro. Entonces, dejar de consumir hoy para consumir mañana. Y es verdad, uno cuando recién empieza a trabajar, como en general vive con sus padres y no se hace cargo del hogar, tiende a gastarse ese dinero. Sí. Y es muy importante desde el día 1 aprender a que se pueden hacer otras cosas con el dinero que gastárselo hoy, capaz que en ropa o en algo que nos divierta hacer. Y ese día 1 no es solo, como decíamos hoy al principio, cuando uno empieza a trabajar, sino mucho antes. Porque todos absorbemos esas cosas que vemos de chicos en nuestras casas, los recuerdos que tenemos. A veces hay muchas casas en las que faltaba plata para comer, o para un auto, o para el ómnibus, o para algo capaz que no es tan importante como unas vacaciones, pero uno absorbe todo eso, y es con lo que en realidad aprendemos, porque es como el primer aprendizaje que tenemos. Y por eso también es importante como que un poco entender la relación que tenemos con el dinero para poder cumplir esos objetivos y bueno, sanar esa relación que a veces no está tan clara que tenemos. Entonces creo que va más allá de los gastos y de la plata que tengamos hoy, sino un poco estar bien nosotros, y me parece que el dinero, que no es solo dinero, sino que es tiempo, es energía, es estrés. Creo que es algo importante en nuestras vidas y importante de manejar. De manejar, sí, Nicole, la verdad que re interesante. Como vos decís, no hay que ser economista, esto no te lo enseñan en la facultad, esto lo aprendés en lo cotidiano, en escuchar a gente que sabe, en escucharte a vos, por ejemplo, porque realmente es verdad, es una herramienta súper útil poder tener como un presupuesto, poder tener el control, no desviarnos y así poder disfrutar del dinero. No es solo, como vos decías, trabajar para pagar la luz, el agua, los impuestos, sino que también poder disfrutar de manera consciente de ese dinero y que después no sea un problema. Exacto. Eso mismo. ¿Querés agregar algo más? ¿Querés dar algún tips más? Si no, te despedimos. No, creo que no. Invitamos a todos a que hagan esa reflexión y que intenten, por lo menos, llevar un registro de gastos, que es un hábito y que es la base. Capaz que no tienen que empezar a pensar hoy en objetivos, y como decía Maró, capaz que no soy capaz de generar un ahorro hoy, pero empezar de a poco y creo que puede sanar, capaz que, y entender muchas cosas que a veces no entendemos por dónde se nos escapa la plata. Muchas gracias, Nicole. Pasó otro espacio más de Tomalo, Dejalo. Me parece que fue muy útil todo lo que dijiste, muy recomendable. Esto va a quedar guardado en YouTube, así que todas las veces que deseen escuchar este tipo de charlas pueden entrar a Audición con Midas para poder repasar un poco. Gracias y te despedimos con la siguiente canción.